Conocí a Fausto Romero a través de la publicación que tiene sobre la vida de Eloy Alfaro y el ferrocarril. Tuvimos la oportunidad de sentarnos y conversar sobre lo que es su vida como ecuatoriano, como escritor, como artesano. Los Rieles del Tamarindo es una novela de tipo histórica. Eliezer Cárdenas lo definió un friso literario. Es tomada una parte sobre la vida de Eloy Alfaro, una narración en retrospectiva que empieza desde Quito hasta terminar en Montecristi. Entonces, al comenzar desde Quito es desde que le asesinaron a él en la ciudad de Quito, entonces narra la historia de Alfaro en retrospectiva y hablamos del asunto de cómo fue Quito en esa época, cómo eran los pueblos que pasó, las leyendas. Sacamos personajes de los diferentes pueblos. Según va bajando Alfaro, vamos contando la historia de los pueblos y la historia de Eloy Alfaro. Cada que Alfaro va en embajada por las estaciones del tren, sería de norte-sureste, más o menos la dirección que se va el tren del Ecuador. Entonces, él va rejuveneciendo. Entonces, esta historia tratamos de hacerle un homenaje a él, o sea, contrario a lo que le lapidaron, le insultaron, le hablaron y todo eso. Entonces, aquí le hacemos un homenaje en cada estación. ¿Dónde estará? ¿Dónde su mano señalará la nueva puesta del sol? ¿Dónde estará? ¿Dónde su canto germinará como una frase de amor? Para mí la novela Los Rieles del Tamarindo es una urgencia. ¿Por qué es una urgencia? Porque las personas que me cuentan las historias están falleciendo. Tal es el caso, por ejemplo, que yo viajo hace como unos 4 años a Huigra y yo pacté una entrevista con un señor que se llamaba Manuel Llanes. Entonces resulta que era para enero el viaje y yo pacté con él en octubre. Cuando yo llegué a Huigra, Manuel Llanes murió. ¿Y quién era Manuel Llanes? Manuel Llanes fue el hijo el padre también se llamaba Manuel Llanes, o sea, era el hijo de Manuel Llanes que peleó con Alfaro en Gatazo. Y este señor se sabía de primera mano toda la historia de Eloy Alfaro. Entonces, como no lo rescatamos, se perdió esa parte de la historia. En Durán, en el censo del 2010, habían alrededor como unos 180 envejecientes pasados los 100 años. Y en la actualidad creo que están como unos 80. Entonces, ellos son los que cuentan la historia del ferrocarril, de trenes, de rieles. Y si no lo recopilamos, pues esto se acaba, ¿no? Entonces, esta es la novela y las primeras páginas están, como comenté anteriormente, pues que está la carta que escribe Eloy Alfaro, está la firma de Alfaro, escribiendo la carta a la reina Victoria y el desenlace de la novela, y al final tiene el estudio crítico que lo comentó Juan Esteban Villegas, un muchacho colombiano amigo mío. Toda la sangre marchita y nuestros hijos encontrarán todas las rutas perdidas. Fausto, cuéntame un poquito cómo entras en la orfebrería. Bueno, yo cuando vine a este país en el año 1989, fui maestro, fui profesor de escuela en Manabí, en el Ecuador, y cuando llegué acá tenía unos amigos de apellido Patricio Morocho. Él me enseñó la joyería en Nueva York en la 45.
Entonces empecé a trabajar como limpiador de casting y luego aprendí a soldar, a ensamblar y a hacer todo lo que es la joyería. Yo vengo trabajando alrededor de 25 años en joyería y tengo 54 años de edad. Entonces ya tengo media vida trabajando aquí en los Estados Unidos. Llegué como a los 29, 30 años. Llegué por la frontera por México. Fue curioso porque veníamos con varios amigos del barrio de Gapal, en Cuenca, y ya todos, algunos amigos habían pasado, ¿no? En el aeropuerto de Tijuana. Y nos vieron a nosotros como unos 4 compañeros, veníamos 11 en total. Vinieron los 4 y nos detuvo migración, ¿no? Y ya nos sentimos completamente mal, pues frustrado el viaje de venir para acá. A los 5 días nosotros dijimos que somos de Guatemala y nos deportaron a los 5 días. Viajamos en carro día y noche y llegamos a la frontera de Guatemala. En Guatemala nos encontramos de nuevo con los compañeros y algunos amigos y decidimos de nuevo emprender un viaje de regreso, pero ya no ahora en avión, sino en carro. Entonces así empezamos el periplo en carro, subimos desde Tecumumán en Guatemala hasta México y llegamos a la frontera con los Estados Unidos en Tijuana y como unos 200 metros que había allí, mientras los helicópteros volaban y todo eso, nosotros decidimos caminar, ¿no? Corrimos cuando el helicóptero se alejaba, corríamos y pasábamos de un lugar a unas casas en el lado de Estados Unidos. Cuando pagamos el dinero que ellos requerían, entonces ahí ya nos dejaron libres. Y el problema era que teníamos que viajar desde Los Ángeles hasta Nueva York. Entonces en esa época estaba cerrado los aeropuertos y decidimos venir en tren, en Amtrak. Llegamos en tren, 3 días y 2 noches, empezamos en tren hasta llegar acá a Nueva York. Pero en realidad la joyería de orfebre se maneja la parte artística, ¿no? Entonces uno se siente complacido en trabajar en joyería porque no es como los otros trabajos, pues no. Entonces aquí hay arte, hay las cosas que a uno le gusta, ¿no? Entonces no fue tanto el hecho del cambio de eso, ¿no? Lo que sí se extrañó que se estudió tanto para nada, ¿no? Entonces mi primer viaje que fui de Estados Unidos, porque un italiano, Sebastián Giordano, él me dio la residencia para ser residente aquí en los Estados Unidos. Entonces cuando fui, el doctor Eugenio, él se ofreció, yo le dije, doctor, yo escribí un libro, unos poemas, y él me dice, haga un libro. Y me dediqué a hacer el libro de poemas. Ese fue mi primer libro de poemas. No lo quería publicar porque decía que yo no ameritaba escribir un libro, ¿no? Pero él me entusiasmó en realidad, pues, y por él empecé a escribir La familia Moreno Heredia. En realidad el equilibrio de ser maestro, de ser orfebre y de ser escritor ha sido bastante difícil porque en realidad entramos en la mañana y salimos en la tarde. Y hasta llegar a la casa llegamos como 6 de la tarde, 7 de la noche. En eso estar en casa y en definitiva no hay tiempo, ¿no? Pero yo tengo que dedicarme a investigar, a leer y entonces utilizo el fin de semana, el día sábado, para poder hacer el trabajo de escribir. Ser orfebre en realidad es un deleite porque se maneja el arte, se maneja la imaginación y es muy lindo. En realidad me fascina la joyería.